Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa, Una Constitución para Chile, desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Hoy día vamos a tratar un tema que es esencial. Son muchos los temas esenciales, pero la Constitución y la educación. Educación en Chile. ¿Cómo debiera ser tratada en la Constitución? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué modificaciones debiera haber con respecto a la Constitución actual? Después de los abogados, son los profesores los más representados en la Convención Constitucional. Hay 19 convencionales que son profesores y por lo tanto van a tener una voz muy, pero muy importante en la Convención. Nos acompaña esta noche Loreto Vallejos, es convencional del Distrito 15, Lista del Pueblo, por la región de O'Higgins, es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Sebastián Salazar, investigador asociado al Observatorio Nueva Constitución, doctorando en Derecho de la Universidad de Barcelona, docente adjunto en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Muy buenas noches. Tomás, Néstor. Muy buenas noches a todas y a todos. Con nosotros está Néstor Aburto y para conocer, Néstor, qué sucede en Europa sobre la educación, cómo se visualiza este punto de cara al futuro. Sí, efectivamente, desde ya los invitamos a que usted participe a través de nuestras redes, por ejemplo, en WhatsApp, más 569-9200-7888, puede hacer sus comentarios, los vamos a transmitir también en la pantalla de Bio Bio TV, ya que estamos en todas las plataformas como es costumbre. Estuvimos escuchando foros, por ejemplo, de Eurosocial sobre la educación, pilar fundamental pensando en el Chile del futuro. Así es como señalan todos quienes son especialistas o expertos en esta materia. La educación, este es un tema amplio que al escuchar a expertos europeos se advierte que es mucho más que la misma Constitución, evidentemente. Vamos por partes. Si bien la educación forma parte del análisis sistemático en el paso de los siglos, existen modelos en Europa como son los estados liberales y los vertientes públicas de la educación o los estados de bienestar que mantienen como pilar central la educación como un derecho social. Sin embargo, dentro de las conversaciones en los distintos foros que se han desarrollado, incluso de Eurosocial, han apuntado a que el modelo desde hace 50 años podría estar en análisis, tener ciertas dudas respecto al actual modelo. Es decir, si bien en el debate general de una nueva constitución entra la duda respecto a la viabilidad de un modelo en su conjunto, estos que decíamos, si existen los recursos necesarios, por ejemplo, para la educación gratuita, ese puede ser uno de los aspectos, importante, pero solo uno de los aspectos. Bio Bio, conjunto con la Unión Europea en Chile, contactamos a François Dubet, sociólogo francés, profesor de la Universidad de Burdeos II y director de estudios de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de Francia. También forma parte de los foros asesores del gobierno galo. En este contexto, el sociólogo sostuvo que Chile enfrenta un momento único de desafíos hacia el futuro. Por una parte, resolver los temas estructurales como el financiamiento, acceso, rol privado en la educación, pero a su vez tiene que buscar soluciones al fondo, más allá de la convención, dice él, puesto que la educación bajo el formato que la conocemos en los últimos 50 años está en una crisis. Entonces, en vez de tener una escuela de integración, ¿no es cierto?, de dominación de las desigualdades, tenemos una escuela de la competencia para tener los diplomas más útiles, ¿no es cierto? Entonces, este modelo de educación hoy en día está ampliamente en crisis. En los 70-80, usted tomaba un taxi en Alemania, decía el sociólogo, y uno de los conductores de esos taxis era un estudiante que trabajaba para tener recursos y con eso poder seguir hacia adelante. Hoy día la realidad es otra del modelo educacional. Toma un taxi en uno de estos países y puede ser un economista, puede ser un profesional que con título y todo no ha encontrado poder encajar, incluirse dentro de los procesos. Es decir, dice el profesor, la economía
ha generado muchos estudiantes y luego profesionales con el título, pero no así los puestos de trabajo que se le prometieron, y eso gatilla evidentemente una efervescencia social. En este contexto propone que debe analizarse el actual modelo, ya que hoy, que viene actualmente, o lo que está sucediendo, es que la autoridad cultural ya no está en los establecimientos educacionales, que es otro de los puntos que deberá enfrentar en los modelos educacionales de este siglo. Todos los pequeños, los chilenos, los pequeños norteamericanos, los pequeños franceses, pasan mucho más tiempo frente a sus pantallas, frente a su smartphone, que frente al colegio, frente a la escuela. Y la autoridad cultural de la escuela está declinando. Y la pregunta que se plantea entonces es, ¿cómo en el fondo podemos transmitir valores por una institución escolar en un mundo en el cual lo esencial de la comunicación, de la información, no pasa por la escuela? También el sociólogo, así como otros, sostienen que la guerra del 7 y ser el mejor, obviamente, también debe ser analizado sobre las competencias al interior de las aulas de clase. Si bien esto no tiene que ver directamente con la Constitución, dice que es el momento de poder enfrentar qué se hace con algo tan importante que es la construcción del Chile de cara al 2050. Hay que tener cuidado con las declaraciones de intención, con los principios constitucionales que se votan, pero que uno es incapaz de aplicar. Ojo con eso. Lo que él dice es un consejo, de hecho le habla a los convencionales constituyentes respecto a lo que se puede prometer y esa falsa esperanza que puede terminar siendo una bomba de tiempo en el corto plazo. Desde el movimiento pingüino, en 2006, comenzó una protesta en Chile, que finalmente terminó en la elección de la convención. La educación entonces será, resulta obvio, una materia central en la nueva Carta Fundamental, sino que historia mediante la gran catalizadora posiblemente de su éxito o fracaso, porque así como fue el movimiento pingüino el que dio inicio a todo este proceso, bueno, si la educación gana o fracasa, será también el fracaso de la Constitución o la vigencia de la Constitución. La educación es fundamental para el desarrollo de las personas y del país, porque la educación no es solo instrucción. En la educación hay que decirlo, es menester, por ejemplo, tener profesores educados, son tareas enormes. Le vamos a preguntar a nuestros invitados, para partir, para iniciar esta conversación, a Loreto Vallejos, a Sebastián Salazar, ¿qué significa la educación en la Constitución? ¿Qué es lo que tiene que, a grandes rasgos, señalar una Constitución en materia de educación? Loreto. Tremendo tema, me encanta poder discutirlo. Creo que lo primero que hay que hacer es poner en el centro la discusión de la educación en Chile. Nunca hemos tenido esta discusión como país, como cultura, como sociedad, desde distintos espacios. Nunca hemos podido hablar sobre qué queremos que los niños y niñas aprendan, cómo queremos que aprendan, porque siempre ha venido impuesto un poco desde la autoridad, desde los que saben, ¿no es cierto? Y la discusión pasa colada. Entonces creo que es importante poder poner en el centro todas las miradas posibles para poder darnos cuenta qué queremos. Y una vez que podamos dilucidar qué queremos que aprendan, cómo queremos que aprendan, también preguntarnos cómo queremos que los profesores sean formados, cómo ellos pueden también traducirse en un salto cuántico que tienen que dar los profesores, porque hemos aprendido en esos mismos espacios. Como profesor, tú vives, experimentas en la escuela, primero como estudiante, en la universidad, pero después te piden hacer cosas que nunca has vivido como estudiante. Entonces, esa discusión también desde las universidades creo que es muy importante. La Constitución y la conversación que se da alrededor tiene que dar ese punto, ¿verdad? Ese espacio para que se dé esta discusión amplia en todo el país. A mí me encantaría ver a todo el país, en todos los espacios posibles, hablar de educación. Sebastián Salazar, una primera aproximación. ¿Qué debiera definir la Constitución en materia de educación? Sí, la pregunta es grande. Es grande, es una catedral enorme, pero si tú me preguntas y me apuras un poco, Tomás, saludarla todavía a todos los auditores de la radio Bio Bio. Creo que hay elementos claves que hay que reconocer, son los tipos de derechos, quiénes van a ser los titulares de ciertos derechos fundamentales. Y en ese sentido uno debería pensar en el educando, debería también pensar en la relación que pasa entre los derechos de los padres particularmente y adicionalmente con los privados que puedan ejercer
actividades educativas, lo que se conoce hoy día como el derecho a abrir, organizar y mantener un establecimiento educacional. Pero adicionalmente a eso también hay que redefinir un poco el rol público, el rol del Estado, el rol de las comunidades educativas, el rol del individuo y el rol de los educandos. O sea, hay una serie de elementos que hay que ir reconstruyendo de manera de generar una nueva forma de relacionamiento. ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque las críticas que se han planteado desde el 2006 en adelante, como planteaba Tomás en su intervención, han ido haciendo una serie de cuestionamientos respecto a cómo los privados y el Estado han cumplido con las obligaciones constitucionales. Por lo tanto, creo que uno de los elementos más centrales de la discusión sobre la educación es identificar adecuadamente quiénes son los titulares de derecho y definir claramente los deberes respecto de el Estado, las comunidades educativas, y dentro de las comunidades educativas estoy pensando en los privados, pero también estoy pensando en padres y apoderados y los mismos educandos, y también definir como última instancia cuáles podrían ser las eventuales obligaciones que, por ejemplo, el texto constitucional considera el día de hoy, como la obligatoriedad de enseñanza parvularia, básica y media. A propósito de la obligatoriedad, ¿esa obligatoriedad significa que además de un derecho a educarse, hay también una obligación a estudiar? Hay un elemento interesante ahí de discusión. En teoría uno debería hacer una distinción respecto a los que son niños, niñas y adolescentes y los mayores de edad. Mayores de edad uno debería entender que se ejerce una libertad, por lo tanto, si una persona quiere seguir estudiando, no transitar, avanzar, perfectamente eso puede quedar supeditado a su propia subjetividad, a su propio arbitrio. Pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes es menester que puedan tener una formación suficientemente adecuada para que se puedan integrar en dos niveles. Uno, puedan tener los conocimientos básicos para poder desenvolverse en una sociedad, pero no solo conocimiento técnico, sino que también ciertos principios, valores que de una u otra forma una sociedad democrática pueda o no construir para una buena convivencia. Ahora, en este momento hay educación obligatoria en Chile y por lo tanto tendría que haber obligación de estudiar. Eso lo dice la Constitución, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿letra muerta? Porque hay cientos de miles de estudiantes que no están estudiando. Sí, es que ahí hay un punto importante que mencionabas previamente. Sebastián hablaba de cómo lo que tendría que decir la Constitución con respecto a la educación, pero creo que también hay que hablar sobre los principios que tendría que regir en esta nueva educación. La educación va a transformar Chile en la medida que tengamos principios distintos establecidos en la nueva Constitución. Principios, por ejemplo, que hablan sobre una educación emocional, una educación sexual integral, una educación no sexista, temas que hoy día están absolutamente fuera de la discusión política y que por lo tanto no permiten avanzar en principios que nos avancen, por ejemplo, en que los niños puedan sentirse parte de un sistema educativo y que quieran estudiar. La pregunta de fondo que yo creo, Tomás, es, más que obligación, ¿cómo hacemos para que los niños quieran estudiar? Sean felices en las escuelas, quieran permanecer ahí. Tenemos una enorme cantidad de deserción escolar, sobre todo en los grupos más bajos, de los quintiles más bajos del país, en espacios donde a casi a nadie le importa que esta gente salga de los sistemas educativos. Nosotros tenemos que preguntar cómo hacemos que los niños y niñas y los jóvenes quieran estar ahí. Entonces, en la medida en que avancemos en principios distintos de educación, la mirada va a ser distinta también. Y los profesores vamos a tratar de generar espacios educativos distintos, de aprendizaje desde otros puntos. Hoy día eso no existe, hay una estructura que nos hace competir, no solamente a los docentes y a los colegios, sino que a los propios estudiantes, para tener las mejores notas, pasar de curso y avanzar en ciertas temáticas. Ahora, ¿cómo hacemos para que se aprenda, los niños y niñas sean felices y que quieran permanecer en los colegios? Esa discusión creo yo que hay que dar. Y las instituciones educativas investigadoras de educación superior tienen que también ayudarnos a hacer esa reflexión como país. Normalmente en el derecho colisionan derechos. Sí. Entonces voy a hacer otra pregunta. Todas estas son preguntas grandes, lo que tú decías, Loreto, y voy a hacer otra pregunta grande. La tensión entre derecho a la educación y libertad de enseñanza. En esa discusión yo creo que ha radicado un problema de interpretación sobre qué es un derecho y cómo se entienden los derechos sociales. Yo soy de la tesis, de hecho lo escribí en mi libro, de que la relación entre derecho a la educación y libertad de enseñanza es una relación falsa.
va a depender mucho del modelo de derechos que uno defiende. Si obviamente uno cree en las libertades, va a priorizar la libertad de enseñanza, y en ese sentido los ámbitos relacionados con abrir, organizar y mantener un establecimiento educacional, así como también el derecho preferente a los padres. Pero si uno también tiene una visión distinta, que considera que la educación y la libertad de enseñanza son elementos complementarios, son elementos que de una u otra forma se reafirman, se juntan, se complementan, uno no tendría esa falsa tensión. En ese sentido, los derechos tienen una estructura de libertad como una estructura de prestación. Los derechos implican obligación al Estado, como también obligan a inhibirse en determinadas acciones. Si uno mira esa interpretación un poco más armonizada, mucho más, digamos, conversable entre sí, no tendríamos los problemas que se generaban, por ejemplo, en la gran primacía que tenía, y la interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional así lo hacía, respecto de la primacía que tenía quien habría organizado y mantenido un establecimiento respecto a los padres, el derecho preferente de los padres, como también la situación que se da entre los padres y los mismos educandos, que yo creo que hay que poner al centro, como decía Loreto, a los niños, niñas y adolescentes del proceso educativo. Ellos tienen que estar en el centro. Los padres participan, colaboran, pero no deben ser el centro ellos, ni tampoco ser el centro los establecimientos educacionales en sentido estricto. Sí, yo quería agregar una mirada también. ¿Cómo hacemos para enriquecer el concepto de libertad de enseñanza? Porque se ha mirado solo desde un prisma, ¿verdad? El abrir colegios, que los padres puedan elegir, pero la libertad de enseñanza puede ser interpretada también como cómo hacemos que los territorios se empoderen y puedan plantear temáticas de aprendizaje desde las realidades locales. Los pueblos originarios, por ejemplo, los bloques que hoy día están invisibles en el país. ¿La libertad de enseñanza podría ser también interpretada así? ¿Es que solo tenemos que mantenernos bajo esa mirada que hemos tenido por estos últimos 40 años? Entonces, cuando tú le das una vuelta a los conceptos, pueden conversar mucho mejor. Cuando solo lo estamos pensando desde un prisma, obviamente que la conversación se agota más fácil. Creo que es importante que este principio de libertad de enseñanza lo podamos enriquecer, no eliminar, pero sí enriquecer y permitir que comunidades tengan más incidencia en la forma en que enseñan y aprenden los niños en los lugares distintos de Chile. Si me permite esto más, y complementando, porque creo que la discusión de la libertad de enseñanza hay que también ayudarla a comprenderla. Esta surge como un mecanismo para fomentar el pluralismo democrático en el ámbito de los colegios, en la forma de enseñar, en los contenidos. De hecho, se trata de defender mucho la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, en la academia, en la docencia, con la finalidad de generar conocimiento, de generar crítica al conocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos olvidar, como dice la convencional, una mirada más cortoplacista o más economicista sobre cómo entender la libertad de enseñanza, sino que incluso caer en aspectos metodológicos, curriculares. Y eso creo que también es un gran desafío para reconstruir esta relación, que yo digo que es falsa, entre derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Toda persona debiera tener el derecho, cumpliendo con las normas, de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ¿o no? Esto va a ser una discusión en la Constitución. Sí. Estoy planteando una pregunta esencial. Yo no veo problema en eso. Yo creo que siempre es bueno que quien cumpla con las leyes y el principio máximo de la educación, que lo pueda hacer bajo ciertos parámetros. El tema está en que lo que se generó en los últimos años es un negocio, una mercantilización y precarización de la educación pública. Entonces eso es para mí la tensión de fondo, ¿verdad? Yo creo que eso no debiese estar tan difícil conversarlo. ¿Cómo hacemos que la educación pública sea mucho más potente, que sea la que lidere los espacios educativos, que todos queramos ir hacia allá, no solamente los niños y niñas, sino que nosotros como profesores, los directivos, los psicólogos? ¿Cómo hacemos para atraer a los mayores talentos que se hagan cargo no solamente de los niños más vulnerables, porque esta educación pública está pensada como de los niños más vulnerables? ¿Cómo hacemos que todos queramos estar ahí, trabajando como docentes, siendo directivos y llevando a nuestros niños y niñas? Y en ese sentido, el que algunas personas puedan abrir colegios bajo una perspectiva no mercantil, yo creo que no habría problema. Creo que hay que establecer una mayor fiscalización y una estructura legal mucho más potente. Ahora, hay colegios que son privados que no son mercantiles. Existen. Es que es posible, por eso te digo, es posible. Si el tema está en cuando se ha permitido legalmente que se descuadren y se abra el negocio como lo teníamos hace algunos años. Esa discusión va a estar presente. Efectivamente, no está resuelta, no ha estado resuelta en los últimos años. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se ha puesto de acuerdo sobre cómo entender. Depende mucho de las mayorías de los ministros. Solo basta recordar
siempre traigo a colación este ejemplo para graficar esto. La discusión sobre la ley de inclusión en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue llevada al Tribunal Constitucional tal cual como el administrador provisional. La ley de inclusión fue resuelta por un empate a 5 por el voto de calidad del presidente en la época. O sea, estamos hablando de que son materias sumamente controvertidas, que se va a trasladar a la convención. Se hicieron algunos cambios, se avanzó con los distintos proyectos de la reforma educacional de la presidenta Bachelet, y eso se fue morigerando al día de hoy. Pero claramente va a estar presente esta discusión. En lo personal, soy de la tesis de que sí pueden abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, pero no desde la lógica mercantilizada o la falta de regulación que existía, porque uno también entiende que la gran discusión va a ser reordenar el rol del Estado, el rol de las comunidades, entre los cuales están los particulares, y el rol de los educandos. Entonces, en ese ámbito, creo que es sumamente interesante poder pensar que los privados también son colaboradores, pero desde una perspectiva que satisfaga el servicio público, que es la educación, pero también el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo de personas como niños, niñas y adolescentes. Aquí se ha hablado de la competencia, pero la educación es elitista al final del día. O sea, los chinos tienen una competencia salvaje para lograr entrar a determinadas universidades, los taiwaneses, los franceses. A ver, no hay nadie en Francia que no haya estado en la escuela normal superior, que pueda ser presidente, ministro, miembro del tribunal o de la Corte Constitucional. Entonces, a ver, ¿competencia o no competencia? ¿O es simplemente una ilusión eso de que no haya competencia? O sea, yo creo que porque exista en todo el mundo no significa que no lo podamos discutir. Creo que tenemos la posibilidad y tenemos que darnos ese espacio de poner en duda todo y de generar estas discusiones. Y si, bueno, la mayoría da y dice, vamos a competir, bueno, lo hacemos, pero primero tengamos la discusión. Y eso creo que es muy valioso. No le tenemos que tener miedo a discutir, a conversar, a debatir, a buscar nuestras disidencias y nuestras coincidencias. Y en ese sentido, creo que la competencia, estando en el sistema como yo lo estuve por muchos años, como docente, hace que se genere una fricción súper nefasta, muy compleja, en niños y niñas que se terminan sintiendo de verdad podridos fuera del sistema, en profesores que no dan el ancho por un montón de sistema que no lo ayuda tampoco, que no lo acompaña. Entonces tenemos una situación precarizada al límite en Chile, que obviamente que si tú le pones en la juguera el tema de la competencia, pucha, que es difícil. ¿Y cómo se resuelve eso si para entrar a la universidad no pueden entrar todos, para entrar a determinados lugares no pueden entrar todos? Al final siempre va a haber competencia, en la vida hay competencia. Sí, el tema es que también tenemos que poner en duda todo el sistema. Bueno, ¿tendremos que competir absolutamente en todo? Bueno, sí, si es así, veamos en qué y de qué competimos manera. Nosotros con los argentinos, con los chinos, también, no sé. El lugar que se le da a la competitividad en Chile, creo yo que es distinta en Argentina o en otros países. No, competimos con Argentina, pero yo con te Perú, aseguro que en distintos sitios, cuando se habla de competencia, tal vez hay un sentido deportivo más potente. En Chile el deporte no existe y la competencia termina siendo de clase. Siempre, de una élite y un grupo que no accede nunca. Y lo interpretamos muchos así. O sea, pero en cambio cuando la competencia toca otras áreas es súper distinto. O sea, ¿hay un problema de igualdad para poder competir? Obviamente creo Ese finalmente es el problema más que la competencia. Sí, yo creo que para entender bien. Yo creo que si tuviéramos espacios educativos equitativos, a eso me refiero, más amplios, seguro la competencia sería distinta. Sería claro distinta. Sí. Ahí está. Ese es el punto. Sí, hay un elemento, o sea, los pensadores alemanes ordoliberales, que yo creo que es lo más sofisticado del pensamiento neoliberal, señalan que lo más importante para un buen desarrollo de la economía y de los sistemas políticos institucionales es una libre competencia adecuada. Pero para eso generar una serie de mecanismos para propender a eso. Y uno de los aspectos fundamentales del desarrollo alemán fue la educación. No solo la educación pensada desde el punto de vista de entregar títulos, sino que también pensaba en su modelo productivo. Ellos son una potencia industrial, a pesar de la externalización y todo el outsourcing que se está haciendo hacia, pero ellos tienen un sistema fuerte de enseñanza en términos de técnico profesional y universitario. En ese sentido, nosotros también tenemos que ser lo suficientemente capaces para poder tratar de implementar ciertas medidas de qué significa competir, cómo competir. Hay que hacerse cargo de lo que conversaba recién tú, Tomás, con Loreto, de generar las condiciones necesarias para que efectivamente la competencia tenga sentido, porque no sacamos nada con correr una carrera en que yo corro con unos zapatos rotos y resulta que esté Usain Bolt al lado mío con la mejor indumentaria. Pero paralelo a eso también hay que identificar cuándo es necesario
incentivar ciertos ámbitos de competencia. Y esta discusión ya se tuvo preliminarmente respecto al proyecto de ley que se rechazó sobre implementar la obligatoriedad de ciertos ámbitos de la enseñanza parvularia, en donde se querían exigir notas, se querían exigir una serie de requisitos que fue rechazado en el Congreso. Mi impresión es que a niveles básicos la educación, la enseñanza debería orientar a entregar ciertos valores, ciertas conductas sociales, etcétera. Y tal vez más adelante, ya estamos pensando en los modelos de enseñanza media, por una razón lógica, podemos generar algunos mecanismos de competencia objetivos, pero siempre también haciéndonos cargo de los problemas de desigualdades que tenemos, pues no sacamos nada con hacer competir y tener un discurso meritocrático cuando en realidad sabemos los hechos que no están. Sí. O sea, la clave es tener un nivel de educación mínimo que le dé posibilidades a todos para competir, en el sentido de que en algún momento algunos llegarán a la universidad y otros no. Sí, evidente, porque y que por lo tanto ahí está la clave. y hay que destacar las diferencias como algo valioso, no como algo que te impide. Y yo creo que hay que hacer también énfasis en eslogan que tanto escuchamos de emparejar la cancha, de poner patines. Tan manoseado esto, pero ¿quiénes son los que deben dar esa discusión de fondo, creo yo? No lo han podido hacer. Entonces, cuando uno habla tan ampliamente de emparejar la cancha, de que todos tengamos las mismas posibilidades, lo que decía recién Sebastián, de la meritocracia, cuando tú lo ves que en realidad, al final de cuentas, eso no sirve mucho. Cuando tú terminas, sales con tu título, al final te das cuenta que toda esa meritocracia, todo ese emparejamiento de la cancha no sirve de nada cuando hay un sistema que impide verdaderamente que los mejores, las mejores personas, los mejores y las más preparados logren posiciones importantes de autoridad o de decisión en el país. La convención es un ejemplo de eso. Yo hoy día lo conversábamos, de cómo los independientes estamos en ese espacio cuando no debiésemos haber estado bajo los lineamientos políticos previos. A nadie se le ocurrió que nosotros íbamos a estar ahí. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo hicimos que la competencia fuera distinta? Nosotros hicimos la diferencia. Nadie emparejó la cancha en nada. Entonces le doblamos la mano al sistema con mucho esfuerzo porque la gente también se aburre de esto. Entonces la discusión de fondo es cómo hacemos para que el sistema no solamente permita, sino que genere el espacio futuro para en todos los espacios educativos, políticos, económicos, de poder doblar esa mano. Hagamos un alto, que Sí, tenemos que ir a las noticias y volvemos. Mira, Sí, hay hartos comentarios, los estamos viendo en la pantalla de BioBio TV. Hay muchas preguntas que se hacen. Por ejemplo, nos escriben personas que son profesionales y que dicen que en la época en que ellos estudiaron, los profesores hasta iban con los zapatos rotos, pero había una formación que ellos consideran era mucho más de calidad. Hay estas preguntas, vamos a ir al informador de las 21 horas y al regreso. voy a dejar dos preguntas yo planteadas. Ya. Dale, te la anoto. Independientemente de todo lo que ha pasado con la Constitución, buena, mala, si los estudiantes después de 12 años de educación no saben escribir, no es un fracaso gigantesco. Después de 12 años. Segunda pregunta. ¿La Constitución debe determinar la autoridad que establece qué se estudia y qué no se estudia? Vale. ¿Te gustó la pregunta? Sí. Vamos a la noticia, volvemos enseguida. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. BioBio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Catherine, que ayer los chilenos bajaron. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia hace un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son. O sea, usted es un homicida calificado. Hola, tenemos ese audio también.
Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Una constitución para Chile, un programa de Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, y hoy día el tema es la educación. Nos acompañan Loreto Vallejo, Sebastián Salazar. Quedaron dos preguntas pendientes, además de preguntas de auditores. Más allá de las normas constitucionales, que esto sí, que esto no, que ¿por qué después de 12 años de escolaridad, una enorme cantidad de alumnos chilenos que egresan de cuarto medio no saben escribir? Y que entran a las universidades y las pruebas de las universidades son de terror en materia ortográfica y gramatical. Sí, bueno, es parte de este sistema que ha terminado precarizando los espacios educativos al límite. Hay una sociedad que cada vez se está educando menos en distintos espacios. La educación se ha centrado en la escuela y no hay otros espacios educativos de aprendizaje para la gente. Entonces, las familias, por ejemplo, no pueden acompañar a sus niños y niñas en los procesos educativos porque no tienen las herramientas tampoco ellos. Entonces, se termina, por ejemplo, abuelita, a mí me tocó, mi abuelita me está ayudando a hacer la tarea. ¿Qué le puede ayudar esa abuelita a ese niño para hablar sobre temas de química, física o de historia o de análisis político, por ejemplo, cuando hacíamos en clase? Entonces, tú te das cuenta que hay una comunidad también que necesita ser educada, que ya no lo hizo en un sistema nefasto, que tiene niños y niñas que no puede acompañar. Y tenemos un sistema educativo que está absolutamente precarizado, entonces la solución es multidiversa, pero también hay que hacerse cargo en lo que tenemos hoy con lo que tenemos hoy. Hay distintos intentos, creo yo, muy puntuales que sí han tenido éxito y yo creo que se pueden replicar. La discusión de la Constitución no nos va a llevar a ese detalle, pero es una discusión interesante. Pero tiene consecuencias en esto. Tiene absolutas consecuencias. Sí, aparte de lo que hemos conversado, de lo que plantea Loreto y la desigualdad, también hay un tema de complejización. Cada día las cosas se hacen más complejas, más difíciles. El capital humano de los padres no es que no quieran. Yo creo que no hay ningún padre que no quiera colaborar con su hijo, sino que no es que también no puede. Lo vertiginoso, el ritmo del trabajo, las horas, los traslados, la falta de espacio, las faltas de ocio, las faltas de actividades recreacionales también influyen en ese problema de precarización. Entonces, claro, uno que es profesor docente universitario se encuentra con esa realidad de que efectivamente uno tiene que hacer una labor un poco más de pedagogía en la universidad. A mí, yo voy a hacer una infidencia, a mí mis alumnos me reclaman porque yo entrego tarde las pruebas, pero es porque tengo el trabajo de revisarlas completas, de indicar los problemas de ortografía, indicar los problemas de redacción, porque al final del día lo que me interesa es que ellos aprendan no solo los contenidos formales, sino que también tengan las herramientas de poder desenvolverse bien en el mercado laboral con lo complejo y con lo competitivo que está. A veces uno los malentiende, pero independiente de eso, uno tiene que hacer todos estos esfuerzos también de identificar eso y colaborar. Al final la labor docente es esa, uno tiene un gusto por hacerlo. La Constitución debe determinar la autoridad que indica qué se estudia y qué no se estudia. Ese detalle, no sé si se llegue, creo yo, no sé si cómo lo ves tú, Sebastián, pero esto tiene que ver, esto es muy importante, porque, a ver, hay muchas personas a lo mejor que te lo dicen, malentendí, es que sí, no. más detalle. En todo sistema educacional hay un programa. Este es el programa estatal. A veces son programas cerrados que no hay ni siquiera libertad para salirse de eso. La Constitución va a determinar, seguramente, quién es la autoridad y si qué tan libres son los programas y lo que se enseña en Chile. Ahí Sí. hay un... Es una pregunta grande. Ahora sí te entendí bien. Dale, Sebastián. Hay un tema complejo. Yo creo que uno tiene que equilibrar hasta qué cierto punto podemos tener una escuela, un Estado docente y una sociedad docente. Yo creo que esa es la discusión de fondo que está ahí. Hasta qué punto el Estado puede intervenir, hasta qué punto pueden los particulares, dentro de las reglas, con claro interés de interés público, de servicio público, poder tener, digamos, tener posibilidades de innovar en los contenidos, innovar en ciertos mecanismos curriculares, innovar en otras áreas también, de repente el homeschooling o en otro tipo de modalidades. En lo personal, creo que la Constitución no debería llegar a un detalle de fijar un programa nacional, un contenido nacional. Pero la autoridad. Sí, Pero efectivamente sí, yo creo que la autoridad puede fijarse a nivel constitucional, pero el contenido de ese programa no necesariamente. Y también se puede establecer perfectamente que se identifica hablemos de un consejo, hablemos de una autoridad unipersonal, pero también se puede establecer como un mandato
tener en consideración el desarrollo de los particulares en el ámbito de la libertad de enseñanza. O sea, es un equilibrio, pero pensándolo con lo que yo decía anteriormente, en que la educación y la libertad de enseñanza hay que mirarlos de manera conjunta. Sí, yo creo que lo que apuntas tú, ahora como que decantando un poco, es cómo hacemos para que, porque es el temor de mucha gente, que el Estado pase máquina, ¿ya? Y el Estado diga, esto es como ideologizado, ¿verdad? Y me lo han dicho varias veces, porque era como la discusión de qué tanto puede meterse el Estado incluso en todos los detalles. Pero el tema de la libertad de enseñanza que hablábamos delante, y también de retomar lo hermoso y lo diverso que hay en los territorios, de cómo hacemos que las clases sean pertinentes y eficientes con la diversidad que tenemos de territorios, de culturas, de pueblos. Hoy día en Chile se enseña historia igual en Magallanes, en Arica, en Olivar o en Puente Alto. El programa es el mismo, pero ¿cómo hacemos para que los territorios, las comunidades se empoderen y digan, bueno, vamos a poner este énfasis, pero este otro lo vamos a dar en este otro sentido? Entonces, creo que debe haber más flexibilidad en los programas, en el currículum, básicamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que el derecho a la educación debe ser una educación no adoctrinadora, lo que se traduce en que todas las materias del currículum educativo oficial tengan un carácter plural, neutral y objetivo, y que la educación debe ser democrática, que propicie la convivencia participada en libertad, respetuosa con las plurales opciones y las lógicas religiosas y filosóficas existentes en la sociedad, y que forme ciudadanos activos, participativos y con capacidad crítica. ¿Qué les merece este párrafo? Es una maravilla, teóricamente suena impresionante. 100%. Engloba los dos elementos que hemos conversado, la transmisión de conocimiento, pero también en el marco de una sociedad cultural, pluralista, que es lo que desarrolla la libertad de enseñanza. Se está pensando en el colegio como el ámbito democratizador, donde los hijos de ricos con los hijos de pobres, donde el hijo del abogado o el hijo de la persona inmigrante confluyen y se trasladan y se transmiten valores y principios democráticos y más allá de conocimiento. O sea, ojalá pudiera aspirar a una construcción que tuviese esos principios inspiradores en la Constitución chilena, y ahí, Loreto, yo te tiro la pelota porque creo que eso refleja de una otra forma un tipo de educación que no solo se enfoque en la competencia que hemos conversado. Sí, el tema central, que lo hablé en el primer bloque, de los principios que debiese tener, y un poco lo que tú mencionas con este párrafo precioso, que comparto 100%, la pluralidad, la diversidad, permitir que los credos, que las religiones, los pensamientos fluyan. Con respecto, por ejemplo, a los pueblos originarios, hoy día está súper invisible ese tema, con el tema de los derechos humanos como principios rectores también, en donde todas las diversidades sexuales, las disidencias, los niños trans, niñas trans, o sea, hay tantos temas que hace 10 años atrás eran impensados hablar en educación. Entonces, yo creo que esa pluralidad pasa por conversar de estos temas en la sociedad adulta también, porque si vamos a estar hablando de eso con los niños y niñas, bueno, los adultos también tenemos que vivir esos principios en nuestro quehacer cotidiano. Dice esto, currículum educativo oficial que tenga un carácter plural, Sí. neutral y objetivo. Ahora, el currículum y la aplicación del currículum en la sala de clase, ¿cómo se fiscaliza eso? Que sea plural, Está lleno de neutral y objetivo. Bueno, yo creo que o va a quedar en una simple palabrería nomás. pero digamos, los profesores quedan los profesores nos van a observar y están yo creo que bastante encima de nosotros y nosotras. Yo no pasaban un mes que no entraban a mis salas a acompañarme, a observarme, a estar ahí. No crean que no existe eso. El tema está qué pasa después de la observación. ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, desde los ministerios, los encargados, ¿verdad?, acompañen y efectivamente se levante esa información y qué se hace con eso? La capacitación docente y todos los elementos que tenemos para poder, más que fiscalizar, creo que el tema es acompañar en la labor docente y también de los directivos, ojo, que también son líderes que muchas veces no terminan siendo líderes educativos y son jefes como cualquier otro trabajo. Entonces deben ser inspiradores también de esa regulación. ¿Cuál es el espacio de los padres para determinar lo que estudian sus hijos? Esa pregunta es compleja. Yo creo que va a estar en la Constitución. Es que va a estar en la Constitución, o sea, basta pensar lo que resolvió el Tribunal Constitucional recientemente sobre el proyecto de ley sobre educación, todo el aspecto de educación sexual, sobre el sistema de atención de niños. Entonces, efectivamente, es una discusión que yo lo plasmé, que lo escribimos, que lo reflexionamos sobre hasta qué punto los padres pueden intervenir o no intervenir. Aquí hay
dos puntos que están en conflicto. Uno, tendencias conservadoras que quieren... que entienden a la familia como el núcleo de la sociedad y que obviamente quieren proteger ese ámbito que es bastante legítimo. Pero también existen otras posiciones en que morigeran esto y hablan de la autonomía en el sentido de que los estudiantes, en la medida que van avanzando, los niños, niñas y adolescentes van creciendo, puedan ser sujetos y titulares de derecho. Entonces, ahí hay que encontrar un punto intermedio. Uno debe entender que los padres hay ciertos elementos que pueden participar, sobre todo en las edades más tempranas. Uno debe pensar también que en la medida que queremos construir ciudadanas y ciudadanos, personas que puedan ejercerse tanto en el ámbito del mercado del trabajo como también en una sociedad democrática, también las escuelas, los colegios se transforman en espacios donde se empiezan a ejercitar ese tipo de derechos. Es una tensión, yo lo planteo, no lo tengo relativamente resuelto, pero creo que hay que buscar un punto intermedio que de una u otra forma permita satisfacer ambos puntos, el interés de los padres como también el interés de los niños y adolescentes a la medida que van creciendo y se van formando como personas. Deben haber principios rectores, creo yo, dentro de esa discusión, que hoy día no están en la palestra. Por ejemplo, lo que mencionabas tú de esta autonomía progresiva que mencionabas, ¿no es cierto?, que se conoce así porque lo que busca es que los niños y niñas, a medida que van creciendo, se van haciendo cargo de ciertas responsabilidades, adoptando cierta autonomía en sus derechos y en la declaración de derechos para ellos también, lo que permite también tener adultos más responsables. Hoy día infantilizamos mucho a los jóvenes también, porque cuando se empiezan a ser responsables de sus acciones, de su educación, los padres tienen que acompañar eso y a través de una discusión de hasta qué punto, hasta qué límite, porque al final lo que hacemos es, los padres eligen absolutamente todo por ley, y cuando llegan los 18 años, ¿cómo es estos niños o adolescentes que pasan de un día para otro a ser adultos, cómo entonces se relacionan con el medio, con la sociedad? ¿Cómo hacemos para que tener edad en el fondo también implique ir madurando en derechos? Y esa discusión creo que es relevante. Los padres debemos, yo también soy madre, debemos tener obviamente el derecho de poder elegir, pero también debemos ser acompañados para que esa elección sea efectivamente lo que en algún momento le haga sentido también a los adolescentes, a los jóvenes, para que ellos se hagan responsables también de sus decisiones. Ahora, en esta autonomía progresiva, ¿cómo conjugarla? Yo sé que son cosas distintas, pero en la práctica, con el rigor, con la autoridad de los profesores, ¿cuántos profesores hoy día reclaman que los alumnos son incontrolables en salas de clase y que los padres además están con los alumnos y no con los profesores? Y por lo tanto no pueden controlar, no hay rigor, no hay orden, no hay disciplina. A veces sin disciplina es imposible estudiar. Sí, hay una crisis de la autoridad. ¿Sí? Absolutamente. Sí. Entonces, falta de rigor es lo que más dicen justamente los auditores. Exactamente. Entonces, autonomía progresiva versus disciplina, ¿cómo se hace eso? Ahora, yo sé que esto no va a estar en la Constitución, pero hay principios que van a estar en la Constitución que van a tener que ver con este tipo de cosas. Sí, en lo personal creo que es sumamente clave entender el colegio, el espacio que significa el colegio. El colegio es una pequeña sociedad. Es una versión un poco más miniatura de una sociedad, y es donde también los niños, niñas y adolescentes, las educandas y los educandos de una forma se van desarrollando. Aquí es clave potenciar las comunidades, porque efectivamente te decías que los padres se ponen en la posición de los estudiantes, no necesariamente en situaciones de los profesores, los directivos también tienden a tener situaciones intermedias, etcétera. Creo que la única forma de poder ir trabajando esto es primero entender que la autoridad no necesariamente tiene que ser tan vertical. Hay espacios de horizontalidad, pero también hay espacios de verticalidad, eso también tiene que quedar claro, pero en ese sentido lo importante es la construcción de un espacio de comunicación y de diálogo y de debate en donde efectivamente se sepa qué es adecuado, qué es no adecuado, qué parte se ponen sanciones, qué parte se construye, se conversa, se orienta, se adopta, porque no es lo mismo conversar con menores de 5, 6, 7, 8 años que tomar con jóvenes de 15, 16, 17, 18 años. Obviamente no puede ser aplicar los mismos principios. Creo que es clave potenciar las comunidades. Creo que la única forma de solucionar los conflictos es a través de la interacción de padres, profesores, directivos y los mismos educandos y educandas. Sí, yo creo que aquí hay una visión que podría enriquecer a lo mejor la discusión cuando nosotros ponemos en principio, por ejemplo, educación emocional, que está absolutamente fuera de la discusión. Entonces, nosotros en el fondo estamos trabajando como docentes con niños y niñas que no necesariamente aprenden a
a conocer sus emociones y por lo tanto se transforman en una lucha con la autoridad, en donde hay que ganar, hay que pasar por encima de estos viejos, de estas viejas, y entonces hay que eliminarlos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos en el centro la educación emocional, ¿cómo hacemos que el respeto, la autorregulación, el escuchar a los demás, la escucha activa, la empatía, se empiezan a hablar desde los niños más pequeños? Hoy día eso no existe explícitamente, existe transversalmente, depende mucho de lo que los profesores queramos o de los sistemas educativos en donde estemos, qué flexibilidad hay en ese espacio o no, si son colegios, por ejemplo, con vocación religiosa. Entonces, al final tenemos una diversidad que no se hace cargo. Yo creo que el punto de fondo podría ser que acompañemos emocionalmente a los jóvenes, a los niños, desde que son pequeños, para que sean personas, seres humanos, más regulados, porque venía para acá y se bajó un tipo del auto ahora a golpearse con otro porque algo pasó en la calle. Tú dices, esas personas necesitan educación emocional en algún momento, ¿por qué nunca la tuvimos? ¿Ya? Y eso creo yo que parte podría ayudar a esto que mencionas tú de la rigurosidad, el respeto, la responsabilidad. A propósito religioso, ¿deben existir o permitirse que existan colegios religiosos? Y cuando hablo de colegios religiosos, incluso hablo de colegios que tienen una visión determinada de la sociedad o determinadas cosas, no solamente religiosos, pueden ser incluso con otras tendencias. ¿Deben existir o no? Yo creo que debiese existir siempre la libertad en todo ámbito. Y eso contribuye a que los padres elijan, entonces. Es que sí, siempre va a poder ser. El tema es que cuando los padres pueden elegir, cuando pasa por dinero, ahí está el problema. Si el elegir un colegio de un credo religioso en específico. A ver, Fernando Atria dice que hay que hay que tender a que no exista ningún colegio privado y que todos sean públicos y todos iguales. Esa es una esfera a la francesa, podemos decir, donde el principio del laicismo de una otra forma es mucho más radical. Hay una serie de discusiones sobre, por ejemplo, las vestimentas, sobre los símbolos, etcétera. Entonces también es una forma de entender cómo se ejerce la escuela pública y cómo se ejerce. En lo personal creo yo que podrían existir la posibilidad, más que existan, es permitir la posibilidad de que puedan existir. Yo creo que hay una distinción ahí, un matiz. Si efectivamente los padres quieren elegir tener su formación a sus niños en ciertos credos, perfecto, yo no tengo ningún problema. O sea, estoy pensando incluso en formaciones que no necesariamente tienen que ser católicas. Estoy pensando también en variaciones de los católicos, estoy pensando en los Bahá'í, que son grupos comunitaristas, que son ecuménicos, que de una otra forma tienen unas visiones mucho más amplias de la vida religiosa y de la comunión. Efectivamente creo que el problema, como dice Loreto, es cuando esto implique segregación, cuando esto explique, y la segregación sea por razones económicas, o se utilicen ciertos criterios arbitrarios, como ocurrió anteriormente con la selección por si estaban bautizados o no los niños, si estaban casados o no los padres, etc. ¿Hasta dónde llega la libertad? Por ejemplo, en Francia, padres de creencias musulmanas impiden que sus hijas vayan a clases de educación física. Bueno, es que las culturas tienen sus cosmovisiones. Pero nosotros estamos llenos de influencia ahora de culturas distintas. Sí, pero ¿cuál es el temor, creo yo, que puede existir ahí de fondo? Es invisibilizar la diversidad pasando por encima de ella. Y ese es un riesgo que no podemos correr, creo yo, porque hay que siempre proteger la identidad de las personas que habitan los lugares, los territorios. La identidad nos hace sentir parte, nos hace querer estar en un lugar, nos hace querer proteger la tierra que habitamos. Cuando nosotros le quitamos la identidad a los grupos humanos, entonces le impedimos que ellos se reconozcan hacia atrás su memoria, sus raíces y quieran proteger esos entornos, podamos estar a favor o en contra de ciertos rituales, de ciertas, relaciones. La semana pasada tuvimos una pagua en la convención, no entendíamos muy bien lo que estaba pasando, pero estábamos ahí, ¿verdad? Aprendiendo de cómo lo viven otras personas. Entonces creo que eso enriquece. Ahora, el peligro creo que siempre va a estar cuando tú pasas por encima de la diversidad. Ese es un riesgo que yo creo que no hay que correr. Sí, ahí yo voy a marcar un pequeño disenso en el sentido de que es importante que más que encontrar equilibrios en las diversidades. Yo creo que esa es la clave. Efectivamente, voy a traer a colación un caso personal, no mío, sino que de un familiar que vive en Suecia, profesora, hay niños musulmanes, efectivamente tuvieron que adecuar los horarios de educación física por razones religiosas. O sea, efectivamente, si existen las posibilidades, uno debería priorizar la libertad de conciencia, la libertad ideológica, la libertad religiosa. Obviamente esto es un problema de equilibrio. Si hay situaciones extremas, no hay que tolerarlas tampoco, porque caemos en el otro extremo de
tanta diversidad que al final se pierde lo unitario, lo común, que también yo creo que es la idea de la escuela pública también, de la diversidad construir cierta comunión, cierta unidad. En ese sentido creo que es complejo. Va a ser el caso a caso, el caso práctico, el casuístico, el que va a ir determinando hacia dónde se va moviendo dependiendo de los casos, pero en lo personal creo que deberíamos priorizar, favorecer, facilitar, pero también poniendo algunos marcos y límites claros. Tenemos niños migrantes, ojo. Además, Los migrantes también tienen sus propias fiestas, sus festividades, ¿Vamos a pasar por encima de eso? Sí, han escrito varios van a auditores chilenizar relacionados todos? con eso, que Sí. es cómo se logra que no está dentro de la estructura de lo que les enseñan, pero los profesores en el aula han tenido que enfrentarse, digamos, a la disyuntiva de niños haitianos con chilenos que le hacen bullying y cómo tienen que trabajar para poder salir de ese espacio. Sí. O chilenizamos o permitimos también la Respetando su diversidad. cultura. Sí, tenemos que permitir, estoy súper de acuerdo contigo, Sebastián, tiene que haber un piso, una estructura básica, mínima, pero flexible. ¿Solo deben hacer clases personas que hayan y tengan el título de profesores, que hayan estudiado pedagogía o no? Sí. depende del ámbito. Yo que soy profesor universitario y no tengo estudios de pedagogía. Oye, yo voy a defender siempre la pedagogía, la formación precaria, difícil, mejorable como tenemos hoy, pero yo creo que pasar por la universidad y tener ramos de pedagogía básicas y potenciar eso a futuro creo que es súper importante, Sebastián. Yo tengo varios amigos también que hacen clases en la universidad, creo que el ámbito universitario puede ser distinto, pero en los colegios, Tomás, creo que es súper importante tener una base pedagógica que puede ser perfectible y mejorable, se acompaña, pero no es lo mismo hacer clases sabiendo de pedagogía con 10 semestres que no teniéndola. La experiencia a mí me hizo ser mejor profe. Pero sin esa base yo no hubiese sido nunca. O sea, Evelyn Matei no debería haber hecho clases jamás. Yo creo que no. No, o sea, efectivamente cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Porque ella fue a hacer clases, matemáticas. No, es que de hecho ingenieros que muy buenos ingenieros, oye, pero saben de matemática, pero no es lo mismo hacer clases en Y colegio. sobre todo se entiende cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes de temprana edad, estamos de educación parvularia, estamos pensando en educación básica en los primeros cursos, que ahí importa mucho la metodología. ¿Y en enseñanza media? En enseñanza media puede haber algún grado de especialización, creo yo, pero efectivamente creo que mi prioridad está siempre enfocado en los procesos curriculares y en los procesos metodológicos, sobre todo progresivamente. Pedagogía en la enseñanza media es súper importante. Sí. ¿Ya? El manejo con adolescentes, yo fui profesora de tercero y cuarto medio, no es lo mismo, ¿ya? Y claro, uno dice son jóvenes casi universitarios, pero no son jóvenes universitarios, son aún jóvenes en formación, 16, 15 años con tremendos dramas internos, y la pedagogía te permite tener un elemento que no necesariamente otro profesional tiene. Yo creo que es importante rescatar la labor docente siempre. Algunos dicen que hay que eliminar todas las pruebas, que el CIMSE para afuera, que la otra prueba para afuera, que ojalá incluso no haya PSU o prueba de transición universitaria, como se llama ahora. ¿Tiene que haber evaluaciones o no? Depende de cuál es el foco, para qué existen las evaluaciones y qué vas a hacer con los resultados de esa evaluación. El problema yo creo que no es el CIMSE en sí mismo, sino que qué se hace y qué provoca en una comunidad educativa los resultados de un mal CIMSE, qué generan los resultados de un buen CIMSE. En los profesores, a nosotros era un evento, ya van a salir los resultados, te preparabas, cómo nos fue, cuando eran malos era devastador, había una debacle en el colegio, o sea, más allá de la prueba en sí misma, creo yo, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se acompañan los malos resultados? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se desatan cómo se sigue trabajando en un ambiente donde fuimos los peores? ¿Ya? Y cómo se sigue mejorando, hasta cuál es el límite de lo mejor. Yo también estuve en comunidad educativa exitosísima, y cómo se sigue después, el límite cuánto es, 380, 400, entonces al final terminamos en los resultados, hay que manejarlos de otra manera. Los directivos, la gente que acompaña a los equipos educativos deben tener una mirada, creo yo, distinta. A lo mejor Sebastián tiene más elementos ahí que pueda ayudar. Sí, a mí lo que me complica de la estandarización de ciertas pruebas es el etiquetamiento, sobre todo en unas sociedades tan desiguales como la chilena. En ese sentido, como decía Loreto, cuando a un colegio le va mal en un CIMSE, y además que no tiene la posibilidad de poder contar con mejor capital humano, mejor infraestructura, etcétera, es una desentencia. Sí. Y efectivamente creo que es sumamente importante poder entender eso. Obviamente se necesitarán ciertas pruebas estandarizadas, con lo mismo que decía el tribunal, neutro, con todos esos adjetivos que hemos señalado del punto de los contenidos, pero efectivamente creo que uno puede avanzar progresivamente, o sea, hacer pruebas a niños de primer año, segundo, tercero, no tiene ningún objetivo.
Ahí lo que importa es que aprendan. En algunos países, a los 13 o 14 años se resuelve quiénes van a la universidad o no. En Alemania, por ejemplo, cuando optan por el gimnasio, Suiza, no por el otro, por el colegio técnico. Suiza, Francia. Habrá que mirar esos ejemplos. Sí, tengo dos para ir terminando. Gracias a los auditores, están muy participativos hoy día. Nuestro WhatsApp, en pantalla hay parte de sus mensajes también que los hemos estado leyendo. Le mandamos un saludo al Colegio El Bosque de Arauco, en la provincia de Arauco, en la comuna de Arauco. Ahí nos están escuchando justamente profesores con alumnos, con apoderados que estaban en una reunión y nos dicen, les mandamos un saludo porque nos están viendo también a través de biobiotv.cl. Hay una pregunta para ambos. Que se repite. ¿Es mejor la educación de los 70, los 80, con todo lo precario? Hemos visto los mensajes en pantalla de personas que dicen, tenía compañeros que iban literalmente con cáñamo amarrados los zapatos, pero iban y andaban 5 o 6 kilómetros para llegar al colegio. No había bus, no había nada en los 70, pero iban con un compromiso de educarse, de estudiar, de aprender para sacar, aunque sea, la licencia de conducir que necesitaban el octavo básico. La pregunta es, ¿era mejor la educación en ese entonces desde el punto de vista de la formación, rigurosidad, de que había un esfuerzo de las familias porque sabían que la educación era un motor para poder salir o no? O sea, el ejemplo que tú pones es el ejemplo de mi familia. Ya tengo un tío que tiene una historia similar, que fue sin zapato una vez al colegio porque no tenía y fue igual. ¿Ya? Y siempre lo saca a colación y es el orgullo de nuestra familia que cómo hacemos que la responsabilidad sea el eje rector de una familia. Yo creo que más allá de que si era mejor o peor, la sociedad ha cambiado y se han perdido muchos valores, no solamente en las escuelas, sino que en las familias y en la sociedad. ¿Y qué lugar le estamos dando a ser responsable, a ser empático, a ponerse en el lugar del otro, a ser generoso, a salir adelante a la adversidad? Yo creo que esa necesidad que había era la única forma de poder tener un pequeño espacio para ser un poquito mejor en la vida. Te decían, tienes que ser alguien en la vida. Hoy día la sociedad ha cambiado y al parecer educarse termina siendo hoy día algo que es obvio, que por lo que no habría que luchar tanto porque las escuelas están cerca, habrá que tomar micro. Yo vivo en Olivar, un saludo para la gente de Olivar. La gente de Ñuble también me pidieron que hiciera un saludo. Los territorios rurales también tienen esa dificultad hoy día, ¿ya? Y aún así se sigue hablando de que no existe eso. Al no existirá a lo mejor en Santiago, en los grandes urbes, pero sigue existiendo mucho de eso hoy en muchos territorios que sí son apartados. Creo yo que en la mirada hay que ver la sociedad, cómo ha ido cambiando también de los 70 a hoy día. Sí, yo voy a hacer una infidencia. Yo soy el primer profesional de mi familia y estoy en un colegio particular subvencionado. Efectivamente uno podría ser defensor de este modelo. El problema no es si la educación privada per se es mala o la educación pública per se es buena o viceversa. Lo importante es generar un sistema que equilibre cuando no pueda llegar el Estado, puede llegar un privado bajo la lógica del servicio público. Sobre todo, y cuando llegue el público, el colegio público, también lo haga dentro de un marco de pluralismo, que es lo también que hemos defendido y lo que hemos conversado el día de hoy. Yo no creo en una fórmula que per se sea el privado mejor o el público. Creo que es sumamente importante que entendamos que la función educativa es pública, que la prestación puede ser mixta, pero mixta con otras reglas, y son reglas que de una u otra forma se han profundizado con el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que todavía hay una serie de cuestionamientos, sobre todo con los colegios particulares pagados. Yo creo que hay un ámbito complejo más allá, porque ahí es donde está la caja de resonancia de la segregación. Bueno, y también que los padres, a mí me lo decían, yo también soy primera generación en la universidad, lo que te puedo entregar es educación. Yo crecí con eso en mi mente. Lo único que te puedo entregar es educación. No te puedo entregar casa, ni riqueza, ni nada. Así que estudia. Así nos criábamos antes. Entonces, ¿hoy día será así? ¿Será que lo único que le pueden entregar los padres a su hijo es educación? ¿Le darán ese valor? Entonces yo creo que la pregunta que tú mencionabas va un poco en eso. Ya, en esa época, estudiar hasta octavo o salir de cuarto medio era la gran hazaña de la familia. En los 90... Cuando yo salí en el año 97, era entrar a la universidad. Hoy día, ¿cuál será la épica para mi hijo o mi hija? Entonces, esa es la conversación de fondo como sociedad.
Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Agradecemos a Loreto Vallejos, convencional del Distrito 15, Lista del Pueblo, región de O'Higgins, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y Sebastián Salazar, investigador asociado de Observatorio de Nueva Constitución, doctorado en Derecho de la Universidad de Barcelona, docente en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Nos acompañaron hoy día en un tema que es enorme, que es la educación en la nueva Constitución. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos ustedes. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.